Hola todos, todas. No sé si estoy ya transmitiendo porque sí, parece que sí estoy transmitiendo. Muchas gracias por empezar a conectarse. Estoy muy contenta porque hoy vamos a volver a hablar de un tema que me parece muy importante y es el tema del duelo, pero del duelo en un contexto específico, ¿no? En el contexto de estas fechas navideñas ya se ha tenido más experiencia en este aspecto porque, porque con lo que pasó con la pandemia, pues tuvimos, ay, aquí está la persona con que voy a interactuar, qué dicha, un momentito, voy a intentar conectarme, aquí está, la voy a invitar, a ver si nos logramos conectar. Les decía que este live es muy especial y que espero que podamos reflexionar juntos, porque creo que de algo... ¡Hola! ¡Qué gusto! Hola, ¿Cómo estás? mucho gusto Iris y mucho gusto a todas las personas que se están Qué conectando. dicha, qué Bueno, dicha verte por estos lados, Estefanía. Me encanta saludarte. Creo que el tema que escogiste para el día de hoy es un tema ganador. Pienso que, y ganador en el sentido de que todos en estos últimos años, sobre todo a partir del 2020, hemos presentado unas adversidades muy grandes, se nos han ido familiares, se nos han ido amigos, en algunas oportunidades hemos tenido problemas económicos, problemas laborales, que también podrían estar relacionados con ese duelo. Y me pareció genial, genial el derrotero que me hiciste llegar para que desarrolláramos este programa. Muchísimas gracias, Estefanía. bueno, no, Iris, muchísimas gracias a ti. Pues bienvenidas a todas las personas que entran al live. Yo soy la community manager porque quiero estar bien y tengo el placer de entrevistar a la psiquiatra, psicoterapeuta Iris Luna y hablaremos del tema del duelo que ya se les venía comentando unos minutos antes. Y como decías tú, Iris, es muy importante. Te comentaba que es un tema también personal, entonces hablarlo también llega al corazón porque muchas personas ahorita en fiestas y se ha visto también en las publicaciones que hacemos en redes sociales, pues motivan a que esa alegría, diciembre, por favor, compartamos, pero hay personas que como yo lastimosamente perdimos seres queridos y estas fechas lo único que hacen son recordarnos más que pasamos momentos hace un año, era exactamente con esas personas y ya no están. O hace 2 años, porque como tú lo decías, el 2020 la pandemia nos dejó muchísimos, pero muchísimas pérdidas para muchos, entonces pues nada, esto lo haremos con todo el cariño para todas estas personas Exactamente. que están viviendo un duelo, ya sea de la pérdida de un familiar o también por rupturas. Bueno, yo esto te lo voy a dejar a ti, entonces, si me permite darte una introducción más que todo para nuestro público, Claro que porque sí. quiero estar bien. Bueno, como les decía, nos acompaña la psicoterapeuta Iris Luna. Ella es médica psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en salud mental y farmacodependencia de la Universidad de CES, con máster en nutrición clínica, especializado en sobrepeso y obesidad del Centro de Estudios Colegiales de los Médicos de Barcelona y especialista en terapia racional emotiva conductual del Instituto Red de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en áreas de psicopatología de la mujer, trastornos de conducta alimentaria y adicciones. Además, desde hace 22 años trabaja como psicoterapeuta, docente, conferencista, divulgadora sociales. Por dicho, si ustedes ya siguen sus redes sociales de Iris, van a ver un montón de contenido, además de muchos lives, donde ella y otros también profesionales de la salud hablan de muchos temas de interés para nosotros. Bienvenida de nuevo porque quiero estar bien, agradecerte por compartir con nosotros y pues quería recordarle a todos los usuarios y a quienes no conocen porque quiero estar bien, nosotros somos un servicio de primeros auxilios psicológicos 24/7, pueden llamarnos a cualquier momento del día de cualquier parte del país o escribirnos en los chats, es una atención totalmente virtual y también queríamos pues decirles que 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero igual estaremos atendiendo nuestras líneas para poder
apoyar a todas estas personas que, como están viviendo un duelo o tampoco se sienten cómodas con estas fechas de Navidad, quisieran hablar con expertos de la salud mental. Y las líneas las pueden encontrar en www.porquequieroestarbien.com. También los invitamos a dejar las preguntas que tengan sobre el duelo, algún consejo que le quieran hacer a Iris en el chat y nosotros las estaremos leyendo. Bueno, Eh, muchas gracias por tu presentación, eres muy, muy amorosa, muy generosa y a mí me parece que como el tiempo corre y hay muchas preguntas, sería muy importante que empezáramos a darle salida a todas estas preguntas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre preguntarme, bueno, Estefanía? empecemos con lo básico. ¿Qué es y cuándo se vive un duelo, Iris? Mira, primero que todo, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de una experiencia, pero una de las experiencias más difíciles, más duras que tienen los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de lo que pasa. Tenemos una memoria, tenemos un recuerdo, tenemos una cantidad de elementos que le dan significado a cada momento que vamos viviendo junto a la gente que va compartiendo nuestra vida. Entonces, se puede decir que es una experiencia de las más duras por las que pasa el ser humano a lo largo de su vida. Tenemos que pasar muchos duelos. Incluso no hablemos solamente del duelo cuando hablamos de la pérdida de una persona. Estamos hablando, por ejemplo, del duelo a la pérdida de la salud, del duelo, por ejemplo, cuando nos van a hacer, tenemos un diagnóstico como cáncer de mama y nos tienen que hacer una mastectomía. Es decir, toda pérdida, todo lo que implique eh, alejarnos de algo que es conocido, que es agradable, a lo que estamos acostumbrados, podría llegar a generarnos un duelo. Mucha gente asocia la palabra duelo con muerte, pero este fenómeno, como les digo, también puede ocurrir cuando se nos rompe el corazón, tenemos un mal amor, cuando perdemos el trabajo después de muchos años, cuando de pronto encontramos una decepción muy grande por parte de un amigo que nos falla, que hay deslealtad o hay algún tipo de situación de envidia o de problema donde nos sentimos defraudados, ahí también se genera un duelo. Es decir, en general todas esas situaciones en las que ocurre algo que nosotros vamos a interpretar como una pérdida. Entonces la palabra clave para hablar de duelo primero es que tiene que haber una pérdida. Tenemos que perder algo que sea significativo para nosotros. Generalmente no hacemos duelo si lo que perdemos no tiene, como no, que no tenemos idea de qué es lo que está pasando ni tiene ninguna relación con nuestra vida, ¿verdad? Podemos decir que somos empáticos y decimos, ay, qué terrible la muerte de aquellos niños aplastados por el camión. Sí, uno ¿sabes algo que es interesante? Es que los seres humanos nos identificamos más en el dolor que en el placer. Porque tú puedes decir, ¿cómo te genero placer? Eso es muy individual, pero el dolor es una situación universal, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hablar de la pérdida y hablar de que hay que superar ese duelo. Es como un camino escarpado del que vamos a hablar más adelante. Entonces, miremos qué es una pérdida, por ejemplo, para definir. Una pérdida es una situación, pero ojo, es una situación objetiva, objetiva porque lo podemos ver, lo podemos identificar. Cuando una persona ha identificado que se está experimentando, por ejemplo, la muerte de alguien o la pérdida de un trabajo, esto es algo objetivo, pasó. Me dijeron, mi madre ha muerto. Esto es algo objetivo. Yo puedo verlo con mis propios ojos. Pero, ¿qué es el duelo? El duelo es una emoción y es una emoción subjetiva. Y también se trata de un fenómeno muy complejo, como te digo, relacionado con muchos aspectos, no solamente los aspectos psicológicos, sino los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos políticos, incluso tienen mucho que ver y las reacciones físicas que experimenta cada persona después de cada pérdida. Yo creo que ahí queda claro, ¿verdad? Queda claro la definición. Sí, sí, me encanta también que explicaste que cuando que se habla es de pérdida, porque muchas veces hasta yo suelo alinear el duelo como, ay, no, la muerte de un familiar, pero no, si yo perdí una amistad y también siento ese vacío, lo veo como lo dices tú, también es un tipo de duelo, y por eso me gustaría preguntarte, Iris,
Sí, hay un tiempo estimado para esta adaptación emocional, es decir, hasta cuánto tiempo es normal sentir el duelo. Bueno, lo primero que es importante puntualizar antes de ver el tiempo es que cada persona tiene un aparato psíquico diferente y tiene unas experiencias de vida diferentes y está inmersa en un contexto diferente. Para algunas culturas, la muerte tiene un significado, para otras culturas tiene otro significado muy diferente. Si entramos a hablar las diferencias que hay entre Oriente y Occidente, veríamos que las personas responden frente a esto de una manera distinta. Y hay un punto que considero que es vital y ahora que se acercan precisamente estas fiestas navideñas, es un puntico que deberíamos hilvanar más adelante con otra pregunta que me vas a hacer y es este grado de pronto de espiritualidad o de sentido de trascendencia que tiene la gente. Las personas se ha visto, se han hecho algunos estudios muy interesantes de psicología social, donde se ve que las personas que tienen un sentido de trascendencia, que creen en algo, que piensan en un mañana, en la eternidad, por ejemplo, son personas que suelen adaptarse un poco mejor a estos estados de pérdida, porque tienen una esperanza, tienen algo que no es, a ver, no es solamente esperanza, es fe, y no es solo fe, es certeza, certeza de que existe algo más, entonces esto a muchas personas, como les digo, les ayuda a transitar por este periodo. Y hay otro tema que es interesante, que son los ritos, ¿no? Son los ritos que hay alrededor de esto que cumplen un papel fundamental a la hora de la elaboración del duelo. Entonces podemos decir que no todas las personas manifiestan el duelo de la misma forma, que el duelo es una cosa única, un dolor único, un dolor muy particular, es una experiencia de uno mismo eh, alrededor de algo que ya no está. En este momento podríamos hablar, si estamos hablando de Navidad, se habla mucho del tema de la silla vacía, ¿no? ¿Qué hago con esa silla vacía? Y cada persona tiene una manera de reaccionar frente a esa persona que no está en este momento. Ahora, cuando tú me dices cuánto tiempo más o menos se demora un duelo, los especialistas quienes hablan de esto pueden decir que en medio un duelo puede durar entre 1 y 2 años. Un duelo normal podría durar entre 1 y 2 años, según todos los estudios que se han hecho. Y más o menos la gente empieza a valorar el duelo, o sea, para mirar si va por las etapas que van ocurriendo durante esta pérdida. Al tercer mes uno ya es capaz de empezar a mirar si ha aparecido esta etapa de shock, o si después ha aparecido esta etapa de negación, o si ha aparecido esta etapa de rabia intensa que le da a uno porque la persona murió, o después esa negociación, o después esa tristeza profunda, esa depresión y después la estabilización, ¿verdad? Se supone que estas etapas, por ejemplo, las menciona la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross hace muchos años, por los años 60. Es una mujer maravillosa, una psiquiatra maravillosa que trabajó muchísimo con los pacientes terminales y estuvo viendo pues como el significado, cómo íbamos nosotros transitando por esta etapa. Y fíjate que tú caes como en un vacío, ¿no? Inicialmente es como que te falta el aire, no puedes creer lo que está pasando, no te logras ubicar, después como que no lo crees, es que esto no puede ser cierto. Después sientes muchísima rabia con el mundo, con Dios, con la vida, con todo, y existen las otras etapas, pero ojo, estas etapas nunca se dan seguidas, ¿no? Es decir, no necesariamente se da, primero me dio la rabia, después me dio la depresión, o primero no, se pueden combinar y pueden a veces saltarse y hay etapas que no se dan. Hay etapas, por ejemplo, como la negociación, que no se da. Y fíjate que es interesante, porque ahora que hablemos de los tipos de duelo que hay, esta etapa de negociación se presenta mucho cuando, por ejemplo, estoy perdiendo mi relación de pareja y mi marido, el que es mi marido me dice, ve, yo ya no te aguanto más, nos vamos a separar, yo ya no te quiero, firmame el divorcio. Y uno queda primero plop y después empieza a pensar, uy, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, ¿cómo así? Y después siento muchísima ira, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Y después uno empieza a negociar. Óyeme, ¿y si lo intentamos? ¿Y si tratamos de ser amigos? ¿Y si por los niños tratamos de llevar una buena relación? ¿Y si me dejas seguir visitando tus redes sociales?
etcétera, etcétera. Entonces hay gente que puede entrar en la negociación. Así mismo ocurre, por ejemplo, cuando hay un duelo anticipado. ¿Y qué es esto? A mí me hacen un diagnóstico de una enfermedad que puede ser terminal, ¿no es cierto? Mi familia va a empezar a presentar un duelo antes de que yo muera, presenta un duelo anticipado. Entonces empieza uno a negociar, ¿no? Uno empieza a negociar con Dios, ay Dios mío, sálvalo, ay Dios mío, o si no, buscas, vas donde el chamán, o la dieta no sé qué, o te buscas esto porque hay alguna manera, pero tú no te puedes morir. Entonces fíjate que es muy interesante, pero a concretar la pregunta que me haces, eh, es muy importante y que hay que tener en cuenta a ver, la intensidad varía, ¿no es cierto? Y como te digo, cada persona lo va a manifestar de una manera diferente, pero tenemos que decir que puede durar entre 1 y 2 años. Ya, lo que dure más y sea intenso, y sobre todo la palabra clave aquí es, altere tu calidad de vida y te produzca que tu vida paró y que ya no tienes nada que hacer, ojo que estamos frente a algo que ya es patológico, que ya hay que trabajar. Okay. Es muy importante resaltar eso porque creo que en medio del discurso que uno hace con las personas que están pasando un duelo, es no, esto es un sub y baja de emociones, es normal que a veces te sientas triste, es normal que llores, pero hasta un punto ya viene a ser, o sea, es aquí donde tenemos que identificar y por eso es importante hablar de los tipos de duelo y es aquí donde te pregunto, ¿existen tipos de duelo, Iris? ¿Cuáles son los tipos de Claro, duelo? mira, así como son tan complejas y variadas las maneras como nosotros podemos reaccionar ante una pérdida, porque tú puedes reaccionar ante una pérdida de una manera estoica, ¿no? Por ejemplo, diciendo, voy a guardármelo por dentro, la gente no tiene por qué darse cuenta de lo que yo estoy sufriendo. En cambio, hay gente que es bastante dramática, ¿no? Y que frente, por ejemplo, a la pelea con alguien, eso lo divulgan por redes sociales y todo, y es durísimo. Asimismo, ocurren diferentes tipos de duelos. Se han descrito, por ejemplo, el duelo anticipado del que ya les hablé, que es cuando es como crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez. Es decir, sé que va a pasar, sé que inexorablemente va a llegar, y esos duelos anticipados, sobre todo, se presentan en enfermedades crónicas, se presentan en patologías donde uno ve que hay bastante riesgo de que de pronto ocurra, que ya hay bastante sustico porque en varias oportunidades la persona ha tenido el infarto o ha tenido el episodio, entonces cada vez el médico te dice pues hay más riesgo o estamos frente al cáncer o algunas enfermedades donde definitivamente tenemos, como siempre, en mente la palabra se va a ir, o sea, se está yendo. Entonces ese sería el duelo anticipado. Tenemos un duelo que le llamamos duelo sin resolver, pero que no necesariamente, ojo, no necesariamente estamos hablando de un duelo patológico. Este lo sitúa más o menos entre 18 y 24 meses, o sea, entre 18 meses y 2 años, ¿no? Y tiene que ver básicamente con que no ha logrado salir de determinada etapa. O sea, por ejemplo, hay gente que se niega a sacar la ropa de los closets del familiar. Hay gente que se niega, por ejemplo, a reunirse con personas que le recuerdan a ese familiar porque siente todavía mucho dolor, pero es como que estuviera todavía trabada en alguna de estas etapas. Entonces, ahí podríamos decir que es un duelo sin resolver, pero aquí no necesariamente el paciente tiene un problema del funcionamiento global. O sea, el paciente puede funcionar, va a su trabajo, hace sus cosas, pero en ciertas áreas tú ves como que, pues, como que no lo ha resuelto todavía, ¿no? Por ejemplo, uno lo puede ver a veces con los pacientes con el famoso luto, porque el luto es algo muy personal, es algo muy respetable. Cada persona lleva su luto, pues, como le parece. Hay personas que en un momento dado dicen, bueno, ya es hora de que yo me quite este vestido negro. Pero, por ejemplo, una persona que no tiene todavía un duelo resuelto, uno podría verlo llegar al consultorio a los 2 años todavía de estricto negro y con todavía algunas manifestaciones que hacen que uno tenga que explorar, ¿verdad? Explorar qué es lo que está pasando. Muy bien, después aparece el duelo ausente. ¿Y qué es eso del duelo ausente? Es cuando tú ves que dices, oye, esta persona como que no le dio nada, se le murió el perro que amaba
con el que andaba todo el tiempo y sencillamente dijo, ve, abran un hueco ahí en el patio y métanlo allí Y y renunció. chao. Y como que tú la ves absolutamente como que no le pasó absolutamente nada. Eso le llaman duelo ausente, pero parece que detrás de ese duelo ausente puede haber una negación al hecho. Y eso en algún momento probablemente va a aflorar, ¿no es cierto? Habrán algunos disparadores externos que van a hacer que esa persona de pronto en un momento que es lo más extraño del mundo. Por ejemplo, hace tiempo se murió su mascota y de pronto se fue con el hijo a ver una película y en la película aparece un perrito corriendo detrás de un niño y es en ese momento en que la señora empieza a llorar. Porque podríamos hablar de que se puede presentar ese duelo ausente, pero más como quedarse en esa etapa de negación. También tenemos otro duelo que es el famoso duelo congelado o duelo retardado, que es en el caso de que, por ejemplo, ahora con la pandemia se vio mucho, entran al papá a la UCI, entran a la mamá a la UCI, se van ambos, queda la hija mayor y ella tiene que resolver muchas cosas económicas, financieras, de todo tipo, y qué tiene que hacer, o sea, ponerse al mando de muchas situaciones que ya no pensó o que no se había imaginado que tenía que hacer, y resulta que está muy fuerte durante una determinada época. Y llega un momento, después de 3, 4 meses, en que se derrumba, en que empieza a sentirse triste, en que empieza a experimentar una tristeza muy grande, y por eso le llamamos duelo retardado o duelo congelado, ¿verdad? Muchas veces esto se genera porque hay unas obligaciones o hay unas urgencias que hacen que esta persona tenga que centrarse como en esas urgencias y después, obviamente, va a llegar un momento en que tendrá el momento de elaborar el duelo. También está el duelo inhibido, y aquí no quiere decir de que el paciente no sienta duelo, sino que no es capaz de expresar con emociones esto tan horrible que está sintiendo. Entonces es como por dentro, la persona dice que yo siento que me estoy muriendo por dentro, pero tiene gran dificultad de expresar emociones y existen personas que tienen una personalidad con dificultad para expresar emociones, o sea, ya hay una predisposición, personas que tienen alexitimia o que tienen alguna patología que les impide expresar emociones y pues obviamente se va a presentar ese duelo inhibido. Pero las personas que tienen duelo inhibido, ojo, suelen después empezar a presentar manifestaciones corporales, manifestaciones somáticas. Entonces puede que ellas no lo digan con las emociones, pero se expresa con el cuerpo. Empiezan a presentar el colon irritable, la artritis se les empeora, hacen mayores crisis de asma. Entonces uno como psiquiatra tiene que valorar todas ese tipo de manifestaciones. A ver, ¿cuándo te empezó el duelo? ¿Ha sido el recorrido normal o está congelado o no manifiestas nada o estás inhibida? O sea, todas esas cosas tenemos que analizarlas para ver de qué tipo de duelo estamos hablando. Hay uno que le llaman el duelo desautorizado. Es donde, ojo, desautorizado, perdón, desautorizado. ¿Qué es el duelo desautorizado? ¿Qué es la palabra autoridad? Estoy autorizada para sentirme triste, ¿sí? ¿Cuándo estoy autorizada para sentirme triste? Porque a veces hay unos mandatos de la sociedad, ¿no? Que me permiten que yo pueda manifestar de determinadas maneras lo que estoy sintiendo, pero hay situaciones especiales que tienen que ver con cosas sociales. Por ejemplo, si yo soy la hermana de un asesino serial, óyeme bien, de Dahmer, por ejemplo, y el asesino serial lo ejecutan en la silla eléctrica, yo soy la hermana, y yo tengo que tener duelo, ¿verdad? Pero estoy siendo desautorizada porque la gente me está mirando, pero es que este era una persona, era un monstruo, era una persona muy mala, ¿cómo vas? Decir, no es adecuado que llores por él. ¿Sí me comprendes? También hay otras situaciones que son pues bastante dolorosas y que no deberían ser así. Por ejemplo, en temas relacionados con el suicidio, me ha tocado verlo con mucha frecuencia. Cuando jovencitos o personas se suicidan,
a veces hay un silencio tremendo dentro de las casas. Se trata de no hablar del tema, que esto es una cosa grave, ahora hablaremos más de la importancia de expresar emociones durante el duelo. Entonces, la gente como que está desautorizada para hablar. O, por ejemplo, en la época donde había tanta mortalidad por SIDA, aquellas personas que morían por SIDA y no se sabía que habían tenido una vida de pareja homosexual, entonces todo pasaba, tenía que mantenerse en silencio. Ese es el famoso duelo desautorizado, donde el entorno no acepta ese duelo y estos duelos suelen ser muy difíciles. ¿Por qué? Porque están asociados a algo terrible que es el estigma y la exclusión. Esto no debería ocurrir, ¿verdad? Porque esto genera muchísimo más dolor en las familias. Y tenemos el otro que es el duelo distorsionado, como la palabra lo dice, es cuando usted ve una reacción exageradísima, muy desproporcionada en cuanto a la situación. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser que terminaste una relación de pareja o que murió una persona que de pronto no era tan cercana, pero la reacción es exagerada. Entonces, date cuenta, si entramos a analizar todos los tipos de duelo, nos vamos a dar cuenta que nosotros los psiquiatras y los psicólogos los analizamos según el momento de aparición, cuánto dure, la intensidad en que se presenta y también los factores asociados, ¿no? Lo que tiene que ver con qué dice la sociedad frente a lo que yo estoy sintiendo, ¿es correcto o no es correcto? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría, por decir algo, ir a un cementerio o a un velorio vestido de rojo el día de la muerte de alguien? Uno diría, esto es falta de respeto, o alguien diría, esto es una estrategia publicitaria porque van a hacer una estrategia publicitaria para lanzar un nuevo vestido de, Algo que sí, algo rompe que con lo rompe, cultural. exacto, con lo cultural, ¿verdad? Ujú. Entonces, date cuenta de que definitivamente sí estamos atados a lo cultural, sí estamos atados a los ritos, sí estamos atados a la tradición. Entonces, de todas maneras, esto puede influir de alguna manera sobre una psiquis determinada y por eso cada persona manifiesta su duelo de una manera diferente. Espero haberte podido contestar la pregunta que me hiciste. Sí, claro, muy, muy, muy específica. De hecho, me quedó una pregunta ya que tenía, pero quiero aprovechar, Iris, porque Marce Sierra hizo una pregunta de cómo se puede comunicar con los psicólogos de por qué quiero estar bien. Y esto aprovecho para el público que está conectado. Claro, Nos pueden encontrar como Nos pueden encontrar como www.porquequieroestarbien.com. Ahí encuentran nuestros 3 canales de atención, que es WhatsApp, la línea telefónica que es 333-033-3588 o el chat que está en la página web. Nuestras redes sociales no están autorizadas para realizar ningún tipo de asesoramiento o consejo porque está manejado por personas de comunicaciones, entonces los invitamos a entrar a la página web. Y aprovechen para hacer otro tipo de preguntas sobre el duelo o si quieren recibir algún consejo por ir. Iris, ya que estabas hablando del tema de ritual, y siento que el hecho que nos dé más duro el tema del duelo en diciembre, de ritual, de cultura, es ahorita por estas fechas de lo que decíamos a un comienzo, que acá es alegría, gozo, que de hecho por temas religiosos, sin indagar mucho, por respeto a todos, es algo de una celebración de nacimientos y demás, por lo menos acá en Colombia, pero el duelo en otras culturas, en especial Asia, como lo decías tú, hay por ejemplo, comunidades que celebran un duelo 5 días o dependiendo del tema económico también de esas comunidades, puede durar pues el cadáver de esa persona o ese duelo, esa pérdida, mucho tiempo porque es un estado de trascendencia, aprendizaje. ujú. Entonces, eso influye mucho, pero a lo que voy es, volviendo al tema de Navidad, pues hasta qué puntos podemos permitirnos dejarnos llevar por la tristeza en estos días donde todo es alegría, compartamos en familia, eso es mejor. Yo recuerdo mucho y todavía, yo lo digo también, como yo creo que si alguien se muere, si alguien ya no está, si sus amigos con los que ya no compartía, pues celebraban estos días, sígalo haciendo, porque a nadie le gusta verlo usted triste, pero es cierto, o sea, sí, sí podemos permitirnos y dejarnos poner muy tristes en estas fechas y permitir que otros se pongan alegres o presionarnos. Mira, hay dos cosas que son importantísimas. Primero que no necesitas tener un duelo evidente, claro y concreto para ponerte triste en las fechas navideñas. De hecho, hago la cuña para que vean el en vivo que hice ayer.
precisamente hablando del blues navideño, de la depresión blanca y del trastorno afectivo estacional. ¿Sí? Esta parte, es decir, una persona tiene todo el derecho a sentirse triste en cualquier etapa del año. Ahora, lo otro es darnos permiso. Cuando uno dice darse permiso, está hablando de imponerse algo. Las cosas, las emociones brotan de manera natural y se manifiestan de manera en forma de pensamientos y en forma de conductas. A ver, hay cosas que ocurren en la Navidad que son mm, especialmente generadoras de un poco de tensión para aquellas personas que de pronto no la están pasando tan bien en las Navidades. ¿Qué cosas pueden ser? El recuerdo. Recuerden que al principio cuando empezamos el live dijimos que la memoria era una de las cosas más importantes que teníamos en cuenta con la aparición del duelo, porque el recuerdo nos lleva a algo que es la nostalgia. La nostalgia nos lleva a extrañar a esa persona, a esa situación, a ese matrimonio, a ese trabajo, a ese lugar donde vivíamos, a ese cachorrito que teníamos el año pasado, ¿verdad? Entonces, resulta que la nostalgia nos juega en contra porque nos hace recordar, pero ¿sabes qué pasa? Que esto se puede volver también a nuestro favor, porque quienes nos hablan de duelo durante esta época y cómo manejarlo, nos dicen que recordar es honrar, pero recordar los momentos agradables, sublimes, importantes que vivimos con esa persona significativa. El recordar una pérdida simplemente desde mi necesidad, desde mi ego, desde, es que me hace falta, es que la necesito, es que no puedo vivir sin ella, es una cosa, pero recordarla y decir, ay, qué bonito, qué suerte tuve de haberte conocido, qué maravilla todas las enseñanzas que me diste, qué rico que hayas formado, que formes parte de mi vida, porque ahora como está en tu recuerdo ya forma parte de tu vida. Entonces, cuando todo depende, ¿ves? Esa nostalgia la puedes tomar de una manera negativa o la puedes tomar de una manera positiva. Entonces vemos cómo existe, lo primero quitemos ese mito de que uno no se deprime en Navidad, como quitemos el mito de que las mujeres embarazadas no se deprimen, o quitemos el mito de que acabo de tener un bebé, yo no me voy a deprimir, porque eso es un mito. Una persona puede deprimirse en cualquier momento del año. Y si en ese momento de año no está, no se siente cómoda celebrando con los demás, tiene el perfecto derecho de retraerse, de no celebrar, no se trata de celebrar la Navidad, sino de tener una profunda reflexión, de vivirla de una manera diferente y uno induciría a pensar o uno invitaría a la gente que dice definitivamente no me quiero reunir, pues entonces busca este espacio para reflexionar, para que sea un espacio de paz, busca a una persona que sea cercana de tu familia o un amigo cercano para que hables con ella, para que expreses esas emociones que estás teniendo, porque esto es vital, es fundamental, no quedarse enclaustrado en los pensamientos rumiando, sino hablando con alguien. Utiliza un nuevo ritual, no el ritual que utilizabas antes, porque definitivamente, pues sí, la silla está vacía. ¿Qué hacemos con la silla? A ver, ¿la escondemos debajo de la mesa? ¿La sacamos? ¿Alguien la va a ocupar? No, no, ni riesgo, nadie la va a ocupar porque esa es la silla de determinada persona. Pero eso lo piensa cada cual y cada persona decide qué hacer con esto. Pero una de las cosas fundamentales es que acuérdate que estas celebraciones navideñas son celebraciones familiares, son celebraciones grupales por lo general. Hay reencuentro, hay camaradería y a veces se pensaría que hay como cierta obligación por ser feliz, como que se nos impone ser feliz, pero no tenemos que estar saltando en una pata. Podemos de alguna manera transformar ese momento que puede llegar a ser doloroso, nostálgico, a un momento de reconocimiento de esa persona que hemos perdido. Podemos hacer unos nuevos rituales alrededor de esta persona, incluirla en nuestras fiestas. Fíjense qué curioso, porque muchas veces, y me lo han dicho,
algunos pacientes me dicen, el año pasado me tocó porque tuve que ver muchos pacientes en duelo, me decían, me da mucha tristeza, pero fui a visitar a mis hermanas y nadie hablaba de mi papá. Me daba ira, nadie hablaba de mi papá y resulta que no cortaron el pavo como mi papá lo cortaba. No dieron pavo ni siquiera. Entonces yo sentí mucha tristeza y sentí mucha rabia. Entonces uno diría, a veces uno por hacerlo mejor lo hace peor. Pero qué bonito sería que antes de empezar estas fiestas mayores, cuando hemos tenido una pérdida, podamos tener una reunión en familia. Sentarnos con una taza de café todos, bueno, chicos, chicas, ¿cómo vamos a vivir esta Navidad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿De qué manera vamos a honrar el recuerdo del papá? ¿Cómo vamos a hacer para que fulanita que se siente un poco excluida, no se sienta excluida y pueda estar con nosotros y manejar nosotros, ser respetuosos, ¿no? No ser imprudentes y decirle, porque hay cosas que se dicen y a veces es metida de pata segura como, tranquila que el tiempo lo cura todo. No necesariamente, no necesariamente el tiempo lo cura todo. Que se toma una distancia de esa pérdida, pero lo que significaba esa persona para ti sigue siendo muy importante. Entonces, ¿yo qué te diría? Pues que las personas deberían en esta época, las que han tenido un momento de pérdida, unirse, sí, estar juntas, pero no obligarse a hacer las celebraciones que se hacían antes. ¿Por qué? Porque hay que contar con las dolientes, hay que contar con las personas que están viviendo el duelo, no ser irrespetuosos y tratar de imponerles. Es que tú tienes que venir. Es que si mi papá no está y si tú no vienes, la patada, o sea, porque entonces vamos a estar muy aburridos, tú eres la chistosa del grupo. No, no se trata de eso, es antes de que se hagan las celebraciones, lo adecuado sería reunámonos. ¿Qué ritual? Y fíjense que es muy bonito y lo vi mucho el año pasado, cuando los mismos pacientes organizaban sus rituales para recordar a esa persona que amaban. Por ejemplo, algunos lanzaban globos, globos hermosos durante la noche. ¿Sí? Algunas otras personas encendían velas o al rezar la novena le pedían al niño Jesús, por decir algo, porque el Padre estuviera en paz, qué sé yo. O lo tenían, o le hacían, o le ponían la foto más bonita y la ponían frente a ellos para que estuviera junto a ellos de manera simbólica. Entonces hay muchas maneras, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ser cuidadoso, ser observador, ser empático, ser respetuoso con el dolor del otro y permitirle que también se exprese. Cuando nos reunimos en grupo antes de celebrar la Navidad y todos tenemos la posibilidad de participar y de hablar de cómo queremos celebrarla, llegamos a un consenso y ese consenso nos une y es como la base para empezar los próximos años a celebrar esa Navidad sin esa evitación, sin tener que esconder la silla debajo de la mesa. Iris, aquí quiero aprovechar pues los consejos que ya estás dando para tocar un tema que son los niños. A mí algo que me impresiona y no me deja impresionar todavía es cómo los niños toman el tema del duelo, ya sea por una pérdida o en el caso, digamos, hipotético de que yo tengo mi hermanita y ella se llevó muy bien con mi exnovio, por ejemplo, y ya después no lo ve. ¿Cómo explicarles eso pues en estas fechas a los niños que ya no podrán acompañarnos algunas personas, seres queridos, ya sea por tema de distancia, porque fallecieron, porque sencillamente ya se cortó y pues estas fechas ya son otro tema para ellos? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que muchas veces los adultos pensamos que los niños razonan de la misma manera que nosotros y muchas veces los adultos estamos muy preocupados porque por nuestro propio sufrimiento pensamos que se va a traducir y va a ser como un espejo que el niño va a manifestarlo de la misma manera. Y a veces nos llevamos sorpresas como muy grandes cuando vemos que, por ejemplo, dependiendo de la etapa que está viviendo el niño y dependiendo de la claridad, de la actitud que yo tenga como adulto y me relacione con este niño, esta información va a llegar de una manera u otra. Un ejemplo que te doy muy sencillo, por ejemplo, si yo tengo temor a lo que va a experimentar el chiquito, empiezo a decirle mentiras.
le digo mentiras. No está trabajando, eh, vendrá en algún momento, pero los niños escuchan a los otros familiares y se dan cuenta que alguien dice, no, pero es el que, bueno, lástima que ya no vamos a tenerlo cerca. Entonces, a ver, hay que ser, en primer lugar, honestos con nosotros mismos y hay que ser cuidadosos con el lenguaje que utilizamos con estos niños por las diferentes edades que estén pasando. Por ejemplo, un niño pequeño, un niño 3, 4, 5 años, tú sabes que maneja un pensamiento mucho más concreto. Ellos están llenos de fantasía y ellos piensan que el papá está allá arriba en la copa del árbol, o que está en la estrellita, o que está volando por el cielo, o que, sí, literal, ¿sí me entiendes? Pero cuando un niño ya, y depende también de la presencia que haya tenido ese familiar con ese niño, ¿verdad? De si ha sido demasiado cercano. Se piensa que decir la verdad de una manera delicada, de una manera suave, es la mejor estrategia. Decir la verdad no con los ojos encharcados, no diciendo esto es horrible, decir no, mira, nosotros estamos tristes porque tu papá ya no va a poder venir, tu papá murió y tu papá no va a estar con nosotros. Tu papá nos quería mucho. Yo siento mucha tristeza y es normal que tú sientas tristeza. Es normal que experimentes la tristeza. Si sientes ganas de llorar, es normal. Tú estás aquí conmigo y yo te acompaño. ¿Me entiendes? Permitirle que él pueda expresar sus emociones. Hablarle como desde la serenidad, pero decirle siempre la verdad. Creo que esa es la mejor estrategia. Y cuando están pequeños, ellos no alcanzan a entender mucho, tú le podrás decir, y sé dónde está mi papá, tu papá está en el cielo, y él va a decir que está en una estrellita, pero cuando un niño es más grande, un niño de 10, 12 años, mi papá murió, ellos saben la diferencia que hay entre la vida y la muerte, ¿no? Y también tiene que ver cómo manejas las cosas en cuanto a los valores que maneja esa familia. Ojo, porque si tú tienes una familia con valores, con ideas de trascendencia, con la idea de que se cumplió un papel en la vida, de que cumplió una función, de que de alguna manera, pues la vida y la muerte son cosas que están presentes siempre, pues el niño lo llevará bien. Pero sí, y por ejemplo, mira la diferencia tan grande. Yo te pongo un ejemplo que es muy triste, pero que lo vemos todos los días. Eh, Imagínate una zona que sea muy deprimida a nivel económicamente, a nivel socialmente, donde haya mucha violencia. Uno empieza, estuve mirando unos estudios muy interesantes y empiezas a ver el manejo de los duelos de estos niños es completamente distinto, completamente distinto. Lo han naturalizado, lo han normalizado, lo ven de una manera como, a este ya lo mataron, este ya se fue. Entonces, depende. Aquí es muy difícil hablar en general. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que primero tengo que evaluarme yo si soy capaz de darle la noticia a mi hijo de 10, 12 años. ¿Cómo se la voy a dar? ¿Sí? Si voy a ser objetiva, es muy importante no llenarme como de rencor a la hora, no, es que fíjate que es que a él lo mataron, entonces tenemos que vengarnos. Pues este tipo de cosas, obviamente, no. Hay que ser escuetos, claros, sencillos y sobre todo estar muy resonantes frente a la respuesta de ese niño. Es decir, pasó esto, mi amor, sí, murió, pero yo estoy aquí y yo te estoy acompañando y yo te estoy escuchando. Y expresa, ¿quieres llorar? Lloremos juntos. Claro, es normal llorar, es normal sentir rabia, es normal sentir, sí, amor, es normal que te haga falta, a mí también me hace falta tu papá. Es decir, no es bloquearles porque estaríamos generando dificultades para la elaboración de ese duelo. Los niños también hacen duelo. Entonces no podríamos sencillamente, no hablemos del papá, aquí el papá es como si no existiera, quitemos todas las fotos de él, no. Y como te digo, depende de cada caso, se manejará. Ujú. Iris, hablando ya de los niños, a mí de pequeña me enseñaron que en algún momento mis abuelos, mis papás, mis tíos, las personas mayores, pues ya no iban a estar, ¿sí? A mí desde pequeña me enseñaron ese tipo de duelo, pero
soy muy consciente de que a ellos nunca se les enseña, a mi mamá nunca se le va a decir como en algún momento puede que tu hija sea la que no esté, o tu nieto, o tu, sí, como esa pérdida, porque ellos son, tienen un ciclo, completan un ciclo de vida, pero ¿qué pasa cuando los papás son quienes pierden a sus hijos? Bueno, O los nietos, siento que ese es un tema que también no se maneja, estamos hablando de los niños, ahora de los adultos que pierden a esos seres que pensaban que iban a ver crecer. fíjate que tanto niños como adultos tenemos unas respuestas psicológicas frente a lo que dijimos que era la pérdida, ¿sí? Y no estamos hablando solamente del duelo de una muerte, estamos hablando, por ejemplo, en los niños, que no lo mencioné, la muerte de una mascota puede llegar a ser muy significativa, pero muy significativa, porque puede haber sido su gran amiga desde que nació el muchachito, estuvo con ella todo el tiempo, o la ida de la nana, que la nana renunció y que se fue. Hay niños que hacen unos cuadros de duelo terribles porque la persona que los cuida ya no va a estar y llegó otra persona nueva, entonces lloran, les da rabia, no lo pueden creer, hacen todo para negociar, para que la nana vuelva, etcétera. Entonces, a ver, entendamos algo, que esto es un fenómeno universal. Le da a niños, a adultos ante diferentes pérdidas. Punto, número uno. ¿Cómo la manejan los niños? Los niños se ha visto que la manejan mejor que los adultos, dependiendo de si nosotros conducimos adecuadamente a esos niños y les mostramos un ejemplo. Acuérdate que no importa tanto lo que digamos, sino cómo actuemos. Entonces, si él me ve a mi contingente, me ve a mí, obviamente, acorde a la situación, al momento, pues el niño va a entender que este es un momento que genera dolor y que debo manejarlo y cómo lo está manejando mi mamá, mi tío, mi hermano, etcétera. Pero cuando hablamos de la muerte de personas jóvenes, por ejemplo, una mamá jamás querría ver la muerte de su hijo, porque uno dice, lo natural es que yo me vaya primero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparecen varios conceptos. Acuérdense que nosotros somos cognitivos, nosotros pensamos sobre lo que pensamos y sobre lo que hacemos. Y uno dice, uy, todo ese potencial de vida, todo lo que había podido llegar a ser, me hubiera gustado estar en su lugar. Realmente, cuando muere un hijo, cuando muere un hermano, que es un hermano menor, cuando muere una persona muy joven, la reacción de duelo suele ser muy fuerte. Suele ser muy fuerte por todas estas connotaciones. Y además, si a eso le añades las circunstancias en que muere ese niño. Te doy un ejemplo claro. Me llegó a mí, es un caso que tuve, la mamá absolutamente devastada porque su niño de 12 años había muerto de un infarto agudo de miocardio. Era un niño diabético, infartado, con un sobrepeso, con un peso altísimo, tenía un cuadro de obesidad absolutamente clara y el niño se le murió. Para ella era su único hijo. Ojo, mira la connotación y la historia. La historia es importante, lo que hay detrás. Esa mamá había luchado mucho por quedarse embarazada. Finalmente pudo tener ese bebé después de muchos años de intentarlo, de intentarlo. Cuando lo tiene, el niño tiene esta dificultad y resulta que ella empieza, cuando llega a mi consulta, llega culpabilizada. Es que yo tengo la culpa de que mi hijo esté muerto. ¿Entiendes? Cuando yo no lo supe alimentar, yo no hice caso de llevarlo al especialista, yo no lo llevaba donde el cardiólogo, yo no le estaba dando el medicamento, yo le permitía tomar Coca-Cola. Entonces yo le decía, un momento, tienes una carga muy, muy grande ya, que es la pérdida de este niño, de este proyecto de vida que querías conducir, que querías ayudar, que querías... y ahora hay esta culpa que hay que manejar. ¿Sí me comprendes? Por eso te digo que es muy importante las circunstancias en las que estos niños mueren. Por ejemplo, un accidente de tránsito, iba de la mano de la mamá, se soltó, ¿qué aparece? Ah, fui responsable, no fui capaz, no sé qué. Entonces, no solamente es el hecho de que el niño muera, sino de cómo muera. También hemos visto que se complican mucho más estos duelos y lo he visto a personas cercanas que quiero muchísimo cuando estos adolescentes o estos niños se suicidan. Porque ahí hay una cantidad de factores, ¿no? Y empiezas a indagar dentro de tu cabeza, pero ¿qué hizo? ¿Lo tenía todo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué me faltó? ¿Qué no sé qué?
que esto es injusto, debí haberme muerto yo. A ver, ¿qué te iba a decir? No es fácil, no es nada fácil sobrellevar el duelo de un hijo, ni de un hermano menor. Por todas estas connotaciones y por todas estas, a ver, atribuciones que uno le da a la vida, ¿no es cierto? Está empezando a vivir, estaba empezando a vivir, tenía un mundo por delante, yo ya estaba acabando, no era justo, ¿por qué se me va así? Sí, existen muchas razones y porque además culturalmente no es natural que primero mueran los hijos y después mueran los padres, porque es algo a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres. Esa es como lo que nos han enseñado. No naces y mueres. Muchas veces incluso, fíjate, he tenido mamitas con duelos muy duros después de que han tenido su bebé y hacen, por ejemplo, mueren eh, por una enfermedad fulminante, ojo. Esos duelos son más difíciles de llevar, he notado, que por ejemplo cuando tienen un niño que dice, bueno, tiene una enfermedad cardíaca, le han hecho operaciones, les han hecho tratamientos y ellos ya saben que este niño tiene pues un mal pronóstico, entonces ellos ya como que se van preparando y van haciendo este duelo anticipado. Pero si tú tienes un niño que de pronto se cayó de un balcón o lo atropelló un carro o cayó en una balacera o, bueno, se suicidó, pues obviamente va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es duro? Sí, es muy duro. Que hay que, las mamás muchas veces por no, ojo, mamitas que estén viéndonos, las mamás muchas veces por no afectar a sus otros hijos guardan silencio frente a estos hechos. Dejan a veces de nombrar al hermanito, dejan de nombrarlos. Es como si al no nombrarlo desapareciera el dolor, pero el dolor no desaparece. El dolor se enquista. Entonces es muy importante como no pensar que no existió, porque muchas personas, muchas mamás me dicen, oye, yo lo que hago es trabajar todo el día, me quedo cansada, me acuesto tardísimo en la noche con tal de no pensar, vivo agotada, me ocupo de todos mis hijos, hago todo lo demás, porque si yo me siento a pensar, me derrumbo, porque no tiene tiempo para elaborar ese duelo. Por eso es importante, si pasa, el dolor, sí, el dolor es normal que ocurra, pero cuando tú sientas que ese dolor te sobrepasa, cuando tú sientas que no puedes expresar esas emociones, cuando tú sientas que empiezas a evitar absolutamente hablar del tema, cuando sientas que tu vida se va al carajo y que ya no encuentras norte para seguir adelante, es importante que aunque digan, estás en un periodo de tiempo normal, no tienes que esperar. Oye, tengo que esperar a 2 años para saber si de pronto este duelo está bien o está mal. No, señores, porque es que yo puedo venir antes presentando una depresión, puedo tener un cuadro de ansiedad, puedo tener un trastorno de la conducta alimentaria, puedo tener un problema con el alcohol. Entonces, obviamente, yo voy a tener todo esa susceptibilidad para que esta pérdida me vaya a empeorar estos trastornos. Entonces, un punto importantísimo, más allá de que sea más joven o menor o mayor la persona que murió, es importante entender la situación en que murió, ¿sí? Si fue una muerte aguda, un cuadro agudo, un cuadro instantáneo o un cuadro que ya se veía venir, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, hay silencio con respecto, fíjense ustedes cómo puede elaborar un duelo una persona de pronto cuando le han secuestrado un hijo y no sabe si el hijo está vivo o está muerto. ¿Cómo elaboras un duelo? Si no sabes. Y cómo a veces es muy difícil elaborar un duelo cuando desaparece alguien, porque está esa incertidumbre. Si está vivo, estará sufriendo, cómo estará sintiéndose. Y aparece todo el tiempo, aparece esa negociación, Dios mío, protégelo, haz que en algún momento vuelva y pasan los años, 30, 40 años. Entonces, fíjate que es bastante complejo. Y es importante detectar estos elementos para poder consultar, ¿no? Iris, pues ya casi se nos está acabando el tiempo.
Lo que dices es muy importante y resaltar el tema de cuando no hay un cuerpo, por ejemplo, a quien hacerle duelo, pues es muy valioso, pero en la mitad del live nombraste algunos ejercicios eh, sobre cómo llevar el duelo y mencionaste un tema de los globos, por ejemplo, entonces acá me gustaría que nos aconsejaras a todas las personas que te estamos escuchando y estamos muy agradecidas por compartir qué actividades, qué ejercicios puedo hacer ahorita para ir soltando ese dolor, aceptarlo, no silenciarlo, porque eso de verdad es un caso que uno ve muchísimo, que uno no lo expresa. ¿Qué actividades? Yo conozco una que sé que es el tema de la siembra de un árbol, por ejemplo, que eso lo acompañan también las personas de los velorios, o hay grupos ambientalistas que lo asesoran a uno en ese tema, pero me gustaría saber tus tips y consejos para sobrellevar un duelo. A ver, gracias a la vida y a nuestro maravilloso lóbulo prefrontal, tenemos una cantidad de recursos, ¿no? Y a nuestro hemisferio derecho tenemos una cantidad de recursos. eh, Tendríamos recursos infinitos porque todo depende de cómo era la relación que yo tenía con esta persona y de las cosas que le gustaban a esa persona. Por ejemplo, imagínate que a una persona, decir algo, detestara las velas, las odiara toda la vida, tuviera como una fobia a las velas, pues obviamente yo creo que no la honraría poniendo velitas y este tipo de cosas. Hay que tratar como de hacer un análisis muy profundo acerca de, bueno, ¿cómo me gustaría a mí honrar la memoria de esta persona en particular? Porque no podemos hablar de tips universales. Por ejemplo, lo del sembrar un árbol es maravilloso porque fíjate que tiene un aspecto simbólico, no es solamente sembrar el árbol, es que eso viene con cositas atrás, querida. El sembrar el árbol implica el crecimiento de una vida nueva, implica que cada vez me va a recordar el ciclo de la vida, el otoño, la primavera, el verano, cuando estamos en países con estaciones o cuando caen las hojas y cuando salen las frutas, etcétera. Entonces, y el cuidarlo, pues básicamente lo cuido porque te recuerdo cada vez que vengo a visitar este árbol o he puesto las cenizas debajo de este árbol. Hay personas que ahora que ha habido tantas cremaciones, por ejemplo, suelen incluso, fíjate, se hacen joyas y incluyen un poquito de esas cenizas y las meten dentro de su joya, una joya especial, y siempre llevan consigo esa joya, pero una joya valiosa, muy bonita, que la mandan a hacer específicamente con ese fin y llevan a esa persona consigo siempre. Por ejemplo, rituales, si la persona era un marinero y le gustaba el mar, y decía, bueno, yo si muriera me gustaría, pues le hacen una ceremonia linda, alegre, donde se le celebre el recuerdo, no donde vayan a llorar como plañideras, no, 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 donde se le celebre el recuerdo y se pone las cenizas en el mar. Es muy lindo ver, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de ver cómo llevaban en unas bandejitas muy hermosas las cenizas y las ponían en el mar y velitas y estaban orando alrededor y la velita y se iba y se iban las velitas y se iban las cenizas. Hay muchas formas. Yo lo que les quiero a todos es decir, bueno, utilicen esa creatividad y traten de recabar esos recuerdos que tienen en su familia y traten de ver pues de qué manera creativa ustedes pueden hacer este tipo de rituales. Los rituales pueden ser tan simples como preparar ese pavo que a él le encantaba, no evitar prepararlo, preparar ese pavo para honrarlo. Cada año vamos a comer el pavo como lo hacía mi mamá o comer la torta como la hacía mi mamá. El hecho de, por ejemplo, a mí me parece hermoso, por ejemplo, todo este trabajo que se ha hecho en México de resaltar esta cultura alrededor de la muerte. Y creo que esta película que salió hace unos años, Coco, nos generó muchísimas cosas muy bonitas y nos hizo contactarnos con la muerte de una manera distinta, ¿no? No desde el dolor y el egoísmo de que ya no estás conmigo, sino, hombre, honro tu vida, honro tu presencia, honro la posibilidad que tuviste de enseñarme. Yo formo parte de ti porque tú me diste tus enseñanzas.
Hay personas que también escriben un diario y en el diario incluyen sus pensamientos o le escriben una carta y la leen junto a la familia. Y hay personas que no solamente celebran las Navidades y esto, sino que los cumpleaños, por ejemplo, porque ese es otro tema que a veces se vuelve tabú, ¿no? El día del cumpleaños también es, oye, te estoy recordando, tú fuiste muy importante para mí, porque la persona no muere mientras la recordemos y podemos utilizar cualquier tipo de ritual. Por descabellado que nos parezca, por chistoso que nos parezca, pero es nuestro ritual. Y lo importante es saber que en el momento en que lo estamos haciendo, estamos de alguna manera trabajando ese duelo. Porque recuerden, todos estos rituales, lo que es la ida al cementerio, la ida a la iglesia, los novenarios, cumplen una función. Y la función tiene que ver con dejarlos ir. Como diría Elizabeth Kubler-Ross, déjalos ir con amor. Es la mejor manera. Puede doler, sí, se le sale a uno la lagrimita, claro. Y todos tenemos las personas por las que lloramos el 24, yo incluida. Tengo mucha gente que amo profundamente y que recuerdo profundamente y ya no está conmigo, pero hay que dejarlos ir con amor, porque de esa manera vamos. Ahora, lo último que quisiera, que sé que ya se nos puede cerrar en cualquier momento, es que no nos olvidemos de que existe un duelo patológico y es cuando esas reacciones fisiológicas, emocionales, cognitivas, comportamentales son muy intensas, son muy frecuentes, se mantienen en el tiempo, nos impiden seguir en el camino, no dejamos ir a la persona que se ha muerto, estamos todo el tiempo evitando hablar del fallecido o hablando del fallecido a toda hora. Cualquier situación sin importancia nos lo recuerda y estamos llorando constantemente. Se deteriora nuestra calidad de vida, tenemos un deseo inmenso de suicidarnos. Ojo, que esto es un tema muy complicado, esto aparece en estos duelos complicados, aislamiento social, mantenemos una culpa que puede con nosotros, un sentido de confusión, todo esto, desesperanza, desarrollándonos un verdadero cuadro depresivo. Entonces, aquí tenemos que buscar ayuda profesional. Y no tenemos que decirle al familiar, ay no, es que el tiempo va a pasar, el tiempo todo lo cura. No, el tiempo no todo lo cura. Tienes que, a veces necesitamos explorar qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué fue lo que pasó conmigo que no he podido trabajar adecuadamente este duelo. Y a veces hay que utilizar medicamentos y a veces hay que utilizar psicoterapia y les cuento que suele ser bastante efectiva. Listo. Iris, aquí quisiera que recordaras el tema del medicamento y porque quiero estar bien, queremos hacer una campaña hace mucho tiempo sobre no automedicarse ni aconsejarle a las personas. Yo tomo esto, a mí mi psiquiatra me recomendó, no lo hagan. O sea, de verdad no lo hagan. Yo lo hablo desde comunicadora y todo lo que hablo con los psicólogos, pero eso está mal porque no todas las personas llevan un mismo tipo de terapia, ni lo que estaba diciendo ahorita, Iris, un mismo tipo de duelo y quienes están autorizados son los médicos psiquiatras. Entonces, para que lo resaltes, para terminar, en la automedicación No, no, es mira, lo es último que, que hagan. no, es que es más, ni siquiera yo les diría que ni siquiera contemplen eso, porque lo que te puede servir a ti, a la otra persona lo puede matar. Y les voy a decir por qué, porque todos tenemos enfermedades diferentes, funcionamientos fisiológicos diferentes, las dosis son diferentes. Entonces, aquí, cuando hablo de un tratamiento, estoy hablando de un tratamiento profesional, ojo. Estoy hablando de un tratamiento por un profesional de la salud mental, sea un psiquiatra, un neurólogo, un internista, un endocrinólogo, o sea, un médico en bata blanca que tenga todos los criterios para poderte prescribir un medicamento y tenga la responsabilidad y tenga también, pues obviamente, la capacidad de discernir qué es lo mejor para ti. Es lo primero, ¿no es cierto? La automedicación, incluso con cosas que son hasta de venta libre, no es muy adecuada. Que la prima te dijo que para la migraña, que hay que tomar, no, tomate 4 aspirinas y las mezclas con un vaso de cúrcuma y con eso, listo, llegan al hospital con un dolor abdominal horroroso. O sea, hay que tener mucho cuidado y tener, sobre todo en estos temas de salud mental o de salud física, yo soy médica además,
O sea, no nos fiemos de los tutoriales de YouTube y de este tipo de gente que no tienen ni la menor idea y que a veces son irresponsables. Para terminar, yo les comento un caso concreto. En una Navidad, hace 2 años, una mujer quería hacerse una limpieza del cuerpo para empezar el año nuevo regia. ¿Y qué hizo? Se tomó 1 litro de salsa de soya. A los 15 minutos terminó en coma, hizo un daño cerebral fulminante, porque, y esto aparecía en uno de los tutoriales de YouTube. Entonces, muchísimo cuidado también. Yo no estoy satanizando YouTube, ojo, ni estoy satanizando Instagram, ni nada de esto. Estas son unas fuentes maravillosas para llegar y dar educación en salud y en todo sentido. No, también busquen quiénes son las personas que le están aconsejando. Y antes de despedirme, agradecerte infinitamente esta invitación. Además, estoy absolutamente feliz por el trabajo que ustedes están haciendo. Creo que no solamente es el tema del acompañamiento, sino de la claridad, de la posibilidad de que las personas quiten el estigma alrededor de la salud mental, porque quiero estar bien. Se trata de un proyecto maravilloso. Los felicito y estoy muy honrada de haber podido participar en uno de los programas de ustedes. Muchas gracias y gracias a todos por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Ya nos veremos próximamente y las personas que celebran la Navidad, pues que tengan una Navidad en paz, que disfruten mucho y tú, muchísimas gracias, encantadísima de conocerte y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Claro que sí, Iris. Por acá te tendremos prontamente porque, de verdad, ha sido un diálogo muy bonito, muy especial, con muchísimo conocimiento. Te felicito por todo el conocimiento que tienes, me dejas impresionada. Y pues ya despedida súper corta, recordarle a las personas que se conectaron que Porque Quiero Estar Bien va a estar funcionando 24, 25, 31 de diciembre, 1 de enero, las 24 horas del día. Nos pueden llamar a través del número 333-033-3588 o por los chats virtuales, que es el mismo número, a través de WhatsApp o en nuestra página web www.porquequieroestarbien.com. Ahí también encuentran información sobre salud mental, cualquier tema, y yo espero que prontamente Iris haga parte de nuestros Uy, qué artículos lindo, desde su qué expectativa. linda, gracias. Hasta pronto, todos, que estén muy Bueno, bien, hasta cuídense luego, mucho. muchas gracias a Y todos, que estén muy acuérdense, bien. Chao, déjenlos Iris. ir con amor, es lo más importante. Hasta luego, chao, chao. Chao.